Hola, mi nombre es Sebastián Martínez y el día de hoy vamos a estar viendo una propiedad de lujo supremamente especial. Es la primera vez que tenemos en el canal arquitectura tropical moderna. Tuve la oportunidad, antes de comenzar la grabación, de encontrarme con el developer y de hecho el arquitecto para que me dieran más información de este hermoso proyecto y entender un poco más su visión. Si es su primera vez en mi canal, aquí nos dedicamos a recorrer las propiedades más espectaculares del mercado. ¿Y qué quiero con esto? Quiero darles inspiración, motivación, ayudarles a visualizar lo que va a ser su hogar del futuro. Y si llegó a mis videos por los sugeridos de YouTube, no es una coincidencia. El algoritmo de ellos es perfecto. Las únicas personas a las que les sugieren mis videos son personas que están listas para comprar una propiedad de lujo como esta o aquellas que van a tener una en un futuro cercano. Ahora sí, comencemos con el video. Y esto es una maravilla. Si usted llega a vivir en este hogar, estos van a ser sus vecinos. Hemos visto muchos pavos reales caminando por las calles. Esta propiedad está en un lote de más de 9.000 pies cuadrados y un área construida de más de 4.695 pies. Como pueden ver, aquí vamos a tener pisos en concreto, piedras naturales y los dos parqueaderos cubiertos. Me gustan mucho las vigas expuestas que tenemos en este costado. Y algo que es importante mencionar, en cada esquina, como esta de la casa, como la que tenemos en el costado derecho, vamos a tener acceso directo a lo que sería su patio o el jardín. Entonces, si disfrutan los tours a este tipo de construcciones, por favor, suscríbanse al canal, denle like al video, en los comentarios todas las preguntas que tengan, todas las inquietudes. Como siempre lo saben, me tomo todo el tiempo para responderlas. Esta hermosa propiedad tiene 6 habitaciones, 7 baños, piscina, 2 plantas y se encuentra en una de las áreas más exclusivas en el norte de Coconut Grove. Entonces veamos lo que $3 millones compran en esta zona de Miami-Dade. Esta sería la hermosa puerta principal de este hogar. Como pueden ver, es una puerta pivotal con acabados en roble. Y lo que vamos a encontrar aquí son pisos de porcelana de 48 por 48. En este costado tendremos lo que sería el baño social y aquí vamos a tener lo que en este momento se encuentra diseñado como un estudio, pero podrían volverlo como una habitación sin ningún inconveniente. Algo que es muy importante mencionar. Van a haber muebles por toda la propiedad, ellos no se encuentran incluidos, pero estoy seguro que los puedo negociar para ustedes. Si su familia no es tan numerosa, sería una buena idea hacer lo que se está haciendo en este instante, incluso, ¿por qué no?, su biblioteca personal en casa. Acá vamos a tener el baño completo. En el lavamanos nos recibe el mueble flotante. Tanto el sanitario como los pisos, muros y lavamanos, todos tienen acabados en porcelana. El walk-in shower, divisiones en cristal y también tiene su propia ducha de mano. Y al salir, a mano derecha, vamos a tener su walk-in closet o espacio adicional de almacenamiento. Hay mucha luz natural gracias a estas puertas y ventanas deslizantes, además de las luces LED que tenemos empotradas en el techo. Ahora vamos de nuevo hacia el corredor principal. Algo que también les quiero hacer saber, esta propiedad fue terminada en el 2020. Si ustedes me siguen por algún tiempo, saben que solamente busco lo mejor para ustedes, tener la exclusividad y una vez más, ese es el caso. Somos de los primeros en tener acceso a esta hermosa construcción. Al lado de la puerta principal vamos a tener lo que sería el baño de invitados. Este no tiene ducha. Tenemos el mueble flotante del lavamanos y también el sanitario, los acabados en porcelana. Y algo que me llama mucho la atención son los acabados del muro. En un instante pensé que eran papel tapiz por el tipo de textura que tiene, pero de hecho es porcelana. Es supremamente hermoso.
Y a mano izquierda vamos a tener este hermoso ventanal que nos da mucha más luz natural. Como les dije, al comienzo tuve la oportunidad de hablar con el arquitecto. Él me hizo comentarios acerca de su visión y perspectiva de la construcción de este hogar. Decía que era muy importante que existiera la comunicación con el exterior. ¿Qué queremos decir con eso? Aprovechar la conexión que hay entre la naturaleza y el interior de esta propiedad. Como van a ver, en todo el transcurso vamos a ver los ventanales y estas puertas deslizantes que nos dejan ver todas las plantas, la piscina, la grama, lo cual es muy hermoso. Ahora quiero que observemos el techo de doble altura. Esto debe tener algo más de 24 pies y hace que se expanda muchísimo más el área. Acá vamos a tener un espacio que fácilmente podría ser para una estación de bebidas, o se me ocurre, podría cerrarlo, y si usted es fanático de los vinos, una cava de temperatura controlada sería una muy buena idea. Y aquí vamos a tener la sala de bienvenida, el lugar perfecto para recibir a todos sus familiares, amigos, muy espaciosa y con una conexión directa a lo que va a ser su comedor formal. Tengan en cuenta, esta no es la única sala de la casa, vamos a tener la sala familiar y la sala del exterior, pero ya en un rato vamos para allá. Y una propiedad de estas características viene con todo el precableado para que ustedes puedan hacer su hogar inteligente. Como ya lo saben, controlar por medio de tabletas, cosas como la luz, la música, el aire acondicionado, incluso sus televisores. Todo eso se encuentra listo para cuando usted se mueva a su nuevo hogar. Y acá se encuentra el comedor formal de 6 puestos acabados con piedras naturales, las sillas con madera y alcántara. No están familiarizados con el alcántara, es una microfibra que en los últimos años ha tenido una gran demanda, y esto se debe que incluso los vehículos, las marcas de alta gama ahora están utilizando este tipo de material para todos sus carros. Entonces, las fábricas, las compañías que se encargan de estos tejidos no pueden dar abastos. Esto es lo que usted está teniendo en su propio hogar. Este muro de concreto va a crear la división con el área de la cocina, y justo detrás de él se encuentran también las escaleras que nos van a llevar al segundo piso. Si han visto otros de mis videos, van a ver que en muchas ocasiones lo que hacen es poner divisiones en vidrio junto con los barandales, al igual que en la parte de arriba se utiliza ese cristal para dar muchísima más amplitud. En este caso, el constructor lo que me mencionó es que querían dar un poco más de privacidad, lo cual es perfecto. No se puede ver a través de ellos, y lo mismo sucede aquí con la escalera atrás, pero ya vamos para allá. Algo que se van a dar cuenta es que esta propiedad no va a tener inconvenientes con el almacenamiento. Veamos acá, esto podría ser fácilmente una alacena, y como pueden ver, el espacio es bien generoso. Antes de entrar a la cocina, quiero que vayamos por esta ala de la casa, que va a ser todo lo relacionado con el espacio de aseo. Allá hablamos de almacenamiento, aquí vamos a tener una segunda puerta. Y eso que no mencionamos, que justo en el garaje tenemos otro espacio de almacenamiento más. Aquí vamos a tener los acabados en cuarzo, todo el lugar de aseo, las máquinas de carga frontal y máquinas de alta eficiencia. Y si seguimos por acá, vamos a tener una habitación que podría ser perfecta si tenemos una persona que nos ayuda con la limpieza del hogar. Aquí tenemos un espacio para ellos también. Y a la izquierda vamos a encontrar un tercer espacio de almacenamiento donde pueden colocar, todas las cosas de aseo. Y esta es la puerta que les mencioné. Esta que acabamos de cruzar es la que nos lleva directamente al exterior, justamente a su parqueadero. De esa forma, no tienen que llegar a utilizar la principal. Ahora sí, vamos de vuelta a la cocina. Hay algo que me gusta mucho que ustedes han empezado a hacer, y es cuando están viendo mis videos, toman fotos de pantalla y me hacen el tag, me etiquetan. Eso realmente me pareció una muy buena idea. Háganlo, etiquétenme y voy a empezar a compartirlo en mis historias en Instagram. Y estamos
Estamos oficialmente en la cocina, que tiene esta hermosa isla en el medio. Aquí el nivel de detalle es absoluto. Por lo menos quiero que vean estos gabinetes. Miren el fondo, pareciera que son acabados en lino. Son muy hermosos, incluso se pueden sentir las texturas. Estos acabados de los gabinetes y los estantes, esto no son laminados, esto de hecho es todo lacado brillante. Aquí vamos a tener el cuarzo, que le da mucha solidez a la isla, pero también tenemos materiales como la madera, el uso de materiales nobles que hacen un hermoso contraste también. Toda la cocina se encuentra equipada con la línea de electrodomésticos Miele. Hemos hablado en ocasiones anteriores, compañía alemana, creadores de todos los electrodomésticos de alta gama. Como aquí tenemos el extractor, tenemos la estufa eléctrica. Si ustedes alcanzan a ver, esto es una pantalla táctil. Ese es el nivel de detalle que estamos hablando. Y aquí vamos a encontrar el horno microondas y el horno tradicional. Fácilmente pueden costar $9.000. Mire el tamaño del refrigerador y el congelador. ¿Creen que es suficiente para su familia? Y antes de irnos de esta área, no quiero olvidarme de mencionar justo el área de lavaplatos. Los mismos acabados en cuarzo, colores blancos, hacen que se vea muy espacioso e iluminado. Y además de eso, este maravilloso ventanal, que es algo que mencionamos al comienzo. Es importante que se cree la conexión con el exterior. Todos estos gabinetes de cerrado suave. Y en este lado de la isla vamos a encontrar lo que es perfecto para un comedor informal. En esos momentos que necesitamos tal vez desayunos rápidos o almuerzos que no son tan formales, estoy seguro este va a ser el lugar preferido por su familia. Ahora vamos al otro, la sala familiar. Empotrado vamos a encontrar las luces LED y vamos a tener puertas deslizantes. Quiero mencionar en donde estaba la sala de bienvenida y el comedor formal, cada uno de esos espacios enfrente tiene las puertas deslizantes que lo llevan al exterior y al área de la piscina, idénticas a esta, más ventanales con más luz natural, y esto sería sencillamente donde su familia viene a reunirse, conversa, descansa, disfruta la televisión. Como pueden ver, es un espacio más reservado, más privado. Ahora sí, vamos a ver el exterior y la piscina. Y al cruzar las puertas deslizantes nos recibe este hermoso comedor exterior. Veo muchísima potencial en esta área. Se podrían colocar estaciones de bebidas, parrillas, zona de barbecue, incluso en la zona verde, el lugar ideal para hacer un espacio de juegos para sus hijos. Esto que tenemos acá es grama completamente natural. Sin embargo, aquí hacemos la transición a grama artificial. Acá los bordes en porcelana de su piscina. Y si pensaron que ese espacio era grande, miren todo lo que tenemos al costado izquierdo. Su propio roble. El tamaño es gigante. ¿Qué les ha parecido esta propiedad hasta el momento? ¿Creen que podrían hacerla su futuro hogar? Háganmelo saber en los comentarios. Denle like al video y si no están seguros, suscríbanse al canal. Más propiedades de lujo en el futuro. Vamos a la segunda planta. Las escaleras tienen barandales en aluminio y vamos a ver que se conservan en los pisos los mismos patrones que vimos abajo, las porcelanas. Acá vamos a tener una tercera sala de estar, algo también muy privado. Si no quiere desplazarse hasta las áreas de abajo, esto sería muy cómodo. Y una vez más vamos a ver los ventanales, tanto en este costado como en la parte de arriba del techo tenemos más entrada de luz natural. Y eso sin mencionar las luces LED que nos acompañan constantemente en los techos.
Esta propiedad fue terminada de construir en el 2020. Nadie ha vivido acá. Somos de los primeros en tener acceso y por eso las habitaciones solamente tienen muebles básicos y eso es solamente para brindarnos un poco de perspectiva de cómo podría estar organizado. Entonces, síganme. En este piso vamos a encontrar 4 habitaciones, cada una de ellas con sus baños completos y también su walk-in closet, pero tengan en cuenta, incluso esta tiene espacio de almacenamiento adicional. Acá, el walk-in closet, y quiero que prestemos especial atención a los acabados de los baños por este lado. Vamos a encontrar sanitarios, muebles flotantes y el diseño realmente me gusta mucho, es muy moderno. Aquí vamos a tener el walk-in shower, divisiones en cristal, los mismos acabados en porcelana en el muro y este incluso tiene una banca. En caso de que tengamos personas de edades más avanzadas que necesitan ducharse y utilizar una banca, esta ya lo tiene listo para usted. Ahora vamos a la siguiente. Al seguir por este pasillo, acá encontramos espacio para el aire acondicionado y aquí la segunda habitación de la segunda planta. Walk-in closet por este costado, su baño completo, tiene similares características a lo que acabamos de ver, no quiero ser repetitivo con esa información y si no necesita este espacio porque su familia no es tan grande, sin ningún inconveniente para sus hijos o los menores, podría poner acá un lugar de juegos. ¿No les parece una buena idea? Sigamos a la siguiente. Esta que tenemos acá, incluso el espacio es más generoso. Teniendo acá el walk-in closet y lugar perfecto para incluso una cama queen. A mano derecha vamos a encontrar el baño. Por alguna razón siento que esta podría ser sin ningún problema la habitación de invitados, se siente más espaciosa, incluso el baño también, si pueden ver el tamaño de la ducha, se ve más grande que lo que vimos anteriormente. Las mismas divisiones en cristal, los acabados en porcelana y sanitario y lavamanos flotante con acabados en porcelana también. Si usted no vive en Estados Unidos, acuérdese, siempre le puedo ayudar a encontrar financiamiento para su nueva propiedad. Y si vive en Estados Unidos, algunas de las nuevas construcciones también tienen incentivos. Bueno, de hecho eso también va para la gente del extranjero. Abajo está en la descripción toda mi información, contácteme, estoy más que feliz de ayudarlos. Y estamos oficialmente en lo que podría ser su habitación principal. Techos con gran altura, se ve muy espaciosa y mucha iluminación a través de las puertas deslizantes. Algo que tenemos, vamos a tener su propia terraza que le da vista directa al jardín y al exterior también. Acompáñenme. ¿Y qué tal el tamaño de su terraza? Muy espaciosa. Podrían poner aquí una mesa que podría ser perfecta para desayunos, compartir con su familia o tal vez unos muebles de lectura, disfrutar el atardecer. Algo más, desde aquí verían directamente a sus familiares, hijos disfrutando de la piscina. Es fantástico y como pueden ver, mucho sol. Vamos ahora sí al baño principal. Tengan en cuenta, si les gustan los muebles, algo de lo que vieron en la planta de abajo, lo de arriba, todo es negociable. Va a representar sus intereses. Aquí vamos a tener el sanitario, divisiones en cristal, aquí tenemos metal y por este lado lo que debería ser su walk-in closet. En el medio vamos a encontrar doble lavamanos, mueble flotante, los acabados en cuarzo, madera, todos ellos de cerrado suave, lavamanos de 2 mandos, un generoso espejo y enfrente vamos a tener su shower, su walk-in shower. Quiero que observen el tamaño de las losas de porcelana, va desde techo hasta el piso. En algunas ocasiones lo que hacen es cortar varias y ponerlas para crear básicamente el mismo efecto. No es como sucede acá. Me gusta mucho el color, los patrones, es brillante, le trae mucha vida a este walk-in shower, que por supuesto tiene cabezas tipo lluvia y también tiene ducha de mano. Y por primera vez en el canal tenemos una ducha de habitación principal que se encuentra ubicada en el exterior. Quiero que vean esto.
Esto no es para todo el mundo, pero me parece absolutamente maravilloso. Donde fuera mi casa, me bañaría aquí sin ningún inconveniente. Si se acuerdan, una de las primeras cosas que nos dijo el arquitecto es que esta era una propiedad de arquitectura tropical moderna. ¿Qué puede ser más tropical que esto? Bañarse en el exterior, enfrente del roble que usted tiene en el jardín de su casa, es una maravilla. Me encanta el concepto. Si están considerando comprar propiedades aquí en el sur de la Florida o incluso en Colombia, abajo está toda mi información. Si disfrutaron el tour, por favor suscríbanse, denle like al video y en los comentarios todas las preguntas que tenga y clarificaciones acerca de este u otros tours que hemos hecho. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el siguiente tour. What was my heart?